Buenos días, buenas tardes, buenas noches y muy bienvenidos nuevamente a nuestro Jardín del Alma. Hoy os vuelvo a dar la bienvenida al doctor Jorge Rodríguez Ariza, historiador y especializado en arte sagrado. Muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenido nuevamente y como ya hemos hablado largo y tendido en el primer programa, en este segundo vamos a ser concretos. ¿Y por qué no me vas a llevar por el arte en la antigüedad, en la Edad Media y en el Renacimiento y el arte moderno? ¿Me puedes hablar de eso cuando empezamos en Egipto y Grecia el arte? Bueno, es una apreciación muy moderna, porque antes de todo eso ya el hombre es el hombre y el arte está... Bueno, el arte rupestre, las cuevas estaban manifestándose. Decía Picasso, a quien Dios confunda en general, pero tenía frases muy acertadas de vez en cuando, y decía que después de Altamira, lo demás son como notas a pie de página, ¿no? ¡Ay, qué bueno! Me gusta. Porque está todo ahí. Está el arte como magia, como sacralidad, como performatividad. Ya estaba todo ahí y cada vez sabemos más del arte rupestre. Sin embargo, no soy totalmente competente en eso porque implica saber mucho de arqueología y cosas en las que no... Que no tocas. No. Sin embargo, me gusta mucho que el arte revisite aquello en cada época, porque hay algo tan honesto, tan rotundo, tan puro en aquellas cuevas, que creo que sí, que ya estaba todo hecho. Y lo demás es simplemente que la cultura, la ciencia, la filosofía van moviéndose, no diré ni siquiera evolucionando, sino que van moviéndose. Van cambiándose según la época. Cambian y eso mismo que estaba allí de forma prístina toma otras formas, ¿no? Y se sublima o se opaca, depende. Pero ahí estaba todo. Sin embargo, sí, para nosotros... Vamos a empezar por aquí, Egipto, más cercano. Egipto es muy importante, ¿no? Bueno, yo creo que es el crisol de la cultura occidental. En general hay otros focos, claro, pero Egipto es donde todo empieza, donde todo está. La cuenca mediterránea, que es un crisol de culturas, tiene el foco principal en Egipto. Los griegos, a los que tanto admiramos, y no sin razón, eran unos enamorados de Egipto y querían saber lo que sabían los egipcios. Los egipcios se reían un poco de ellos, ¿no? Decían, pobres griegos, ¿no? Que no saben nada. No saben nada. Pero bueno, también fueron importantes porque siguieron transmitiendo cosas que vivieron. Totalmente. Como arte, y entonces eso es... Porque además de ellos dieron mucho culto a lo que es la belleza, ¿no? Y la fuerza, ¿no? Sí. En esto, sí. Simbólicamente manifestaban esto, ¿no? Y Mesopotamia también ha sido una cuna muy importante. Creo que son los dos grandes focos en realidad, Mesopotamia y Egipto, con sus peculiaridades, pero su influjo se puede perseguir. De hecho, luego hablaremos de la Edad Media, pero sí que hay autores que detectan en la iconografía de cierta época medieval si el foco es egipcio de origen o si es mesopotámico. O sea, los puedes reconocer por separado. Hay algo que te permite un poquito intuir cuál es la fuente de fondo. Vale, o sea, es interesante, ¿no? Yo creo que tienes un trabajo muy apasionado. Bueno, es vocacional totalmente, para enriquecerme no es, desde luego. No, pero bueno, disfrutas. Sí, eso es como yo, con lo que estamos haciendo aquí no me estoy enriqueciendo, pero lo que estoy disfrutando con tu compañía y con todo lo que nos vienen a visitar cada semana o cada cierto tiempo y nos cuentan cosas. Eso es importante, eso no tiene precio, es lo más bonito. Que después tengamos que trabajar otras cosas para pagar los tomates también es verdad, pero no pasa nada. Bueno, y vamos a pasar a Roma entonces. ¿Es lo más próximo a esta época de Egipto o hay algo entre medio? Hay mil cosas entre medio, lo que pasa es que la historia del arte es una disciplina... Es muy pesada la historia del arte. ¿Sí? ¿Vale? Sí, porque hay una voluntariedad enciclopédica de hacer carpetas y cajoncitos para todo, y tal y como hoy se presenta la historia del arte, es de una cansinez extraordinaria. Creo que hacemos historia de los artistas y no historia del arte. Nos interesa mucho la biografía del artista y todo este rollo, y nos olvidamos del arte puro y duro, que es lo único importante al final. Claro. Pero bueno, es cierto que Roma tiene un lugar, por lo que hemos llamado Roma, porque Roma, ¿qué es? ¿No? ¿Qué es? ¿Cuándo es Roma? ¿Cuándo es Roma? ¿Cuándo cambia? Claro, pero bueno, Roma es como el punto nuclear de nuestra civilización, o lo que nos han querido explicar que es nuestra civilización, por el derecho romano, que duda cabe, está vigente, ¿no? Claro, todavía está vigente, sí. Instituciones, forma de ver el mundo, administración, todo eso es romano. Luego se nos ha dicho también que los romanos se copiaron de los griegos en temas mitológicos,
Lo cual no es cierto, los romanos se copiaron de todo el mundo. Todo lo que, Eran como los chinos de la época. Bueno, sí, pero los chinos, digamos, de ahora, que son capaces Exacto, de copiar todo. de copiarlo y mejorarlo y saber cómo hacerlo fácil y llevarlo a todo el mundo. Roma, como imperio, de hecho la mayoría de los imperios lo que hacen es integrar culturas diferentes en sus dominios. O sea, sumar. Y decir, vale, tienes tus dioses, tu lengua, mientras aceptes que el emperador es el amo y que tienes que tributar de esta manera y tal otra. Lo demás haz un poco lo que quieras, ¿no? Vale. Entonces, mientras pagues, te permito. Sí, China creo que un poco es eso, ¿no? Es un imperio, un estado civilización que es económico. Entonces, mientras tú... Si pagues, no está bien. Me da igual lo que hagas. Sí, o sea que debemos de decir que Roma es un imperio económico. Sí, civilizador también, porque es muy atractiva la forma que el imperio tiene de presentar la administración, la economía, el orden, la paz que se impone. Sí, la paz no es la paz de ahora, es si te mueves te reviento, ¿no? Exacto, Es sí. Bueno, seguimos con su forma, ¿no? Actualmente. Claro, eso digo que para bien y para mal estamos en deuda con Roma, que a la vez está en deuda filosóficamente con Grecia, y Grecia lo está con Egipto. De modo que, claro, hay una línea que podemos ir siguiendo, mejor o peor, hasta nuestros días, y Roma es un foco de irradiación de cultura, de política y de legalidad, ¿no? Y su arte se hace eco de todo eso. Somos un país de deuda, ya te lo digo. Arrastramos desde entonces. Pero deuda es bendita deuda, ¿no? Sí, bueno, esta está bien. Nosotros a lo mejor no tanto. España, sea lo que sea España, que esto es algo que se habla y se discute, es un lugar de paso y un lugar de quedarse. Aquí ha pasado y se ha quedado mucha cosa, claro. Íberos, celtas, fenicios, griegos, romanos, el Islam, que tuvo una aportación más absolutamente. Sobre todo el Islam ha tenido mucho peso en esa España, ¿no? En esa España de la parte sur, donde todavía sigue la manifestación total. Pero fíjate que los romanos nos romanizaron, pero el Islam nos conquistó. Fíjate cómo el discurso, ¿no? Lo que hablábamos. Es diferente. Es diferente y eso quiere decir algo también, ¿no? Quiere decir algo. Y todavía hoy se habla de la conquista de la parte árabe, que quiere volver a su casa, y hay gente que guardó las llaves de aquellas casas. Y simbólicamente quieren regresar porque ellos creen, con todos mis respetos, que esto sigue siendo suyo. Pero la pregunta es, ¿de quién es? ¿Y qué somos? ¿No? Si lo que hemos... tiene que ver con Roma y con la romanidad de todo esto, no estamos saliendo de aquí. Si nos hemos convencido de que Occidente es blanco, romano y cristiano, estamos muy equivocados. Occidente es mucho más complejo, más rico, más grande, más extraordinario que todo eso. Seguro. Y ahí entra el Islam, el judaísmo, las antiguas religiones mistéricas del Mediterráneo. Ahí entran tantas cosas que nos han querido hacer olvidar, que es injusto, ¿no? No, yo no quisiera olvidar, yo quisiera respetar su cultura, su bien hacer. Lo que no puedo aceptar es la imposición. Volver por imposición no me parece correcto. No, pero eso es otro tema que toca más con la política. A donde yo voy es a la raíz cultural y mítica de lo que somos, ¿no? Esa parte me interesa. Somos todo eso, para lo bueno, para lo malo, pero somos esa hibridación de pueblos que ha configurado lo que es eso que hemos llamado España, insisto, sea lo que sea, porque, bueno, es un tema muy complicado. Son una suma de muchas gentes, de muchos pueblos. España es todo un conjunto, ¿no? Lo que pasa es que a la gente le cuesta mucho entender que el conjunto tiene su poder y su fuerza y hay que estar unidos, no separados. Porque sobre todo cuando tenemos que enfrentarnos a una lucha al exterior, necesitamos un ejército potente. No iremos un ejército de aquí de 10 y otro de 20. Eso no vale, no funciona así, pero bueno. Seguimos. ¿Y seguimos a la Edad Media? Bueno, la Edad Media es la niña de mis ojos. Ah, ¿sí? Sí, es la edad creo más interesante de Occidente. Porque fíjate que la palabra Edad Media ya es un prejuicio. O sea, la Edad Media porque está en medio del esplendor supuesto de la antigüedad y el esplendor supuesto del Renacimiento. ¿Y en medio qué hay? Pues una gente que se muere de peste y de guerras. Como si ahora no hubiera guerras, como si ahora no hubiera pandemias, ¿no? Bueno, en todo caso esa palabra prejuiciosa me parece que la podemos tomar y darle un poco la vuelta y decir, sí, la Edad Media está en medio, porque era una época en la que les interesaba mucho el mundo intermedio, lo que media entre la tierra y el cielo, y todo su arte, toda su legislación, todo lo que la Edad Media es, su punto de interés está ahí, en ese puente entre los mundos.
Ese es el dato esencial para empezar a entender el arte medieval, del cual muchas veces nos reímos, ¿no? Mira, parece que no sabían pintar. O fíjate esta escultura griega del siglo II y mira lo que han hecho en el siglo XII, que parece un muñeco. Luego admiramos a Picasso y las vanguardias que hacen... hacen locura. Eso sí que se lo permitimos. Ahora, un señor del siglo XII no puede pintar esencialmente o abstractamente, ¿no? ¿Por qué pintaban mal? Unas comillas, unos comones enormes, ¿no? ¿Por qué pintaban así? Porque la realidad pura y dura ya la tenían delante. O sea, pintar naturalísticamente las cosas tal y como son, ya lo veo con mis ojos. Lo que yo quiero pintar es otra cosa. Lo que yo imagino que me gustaría que fuera. O la realidad que hay debajo de esta realidad, que es mucho más esencialista. Si tú pintas a la Virgen y se parece a tu madre, a tu vecina o a quien sea, ya estás encarnando algo demasiado concreto. Que ya no es la Virgen. Tiene que ser algo más esencialista, un poco más abstracto, para que tú puedas proyectar cualquier cosa allí. Y pero las caras son muy humanas, ¿eh? Transmiten humanidad, pero no un humano en concreto. Seguro que alguien encuentra algo en concreto. Porque el que la hizo pensaría en algo en concreto. No, esa es la idea. Pensaba, por ejemplo, San Clemente Taúl, esta pintura maravillosa, pintura mural que conservamos en el Museo Nacional, aquí en Cataluña, no se parece a nadie y se parece a todo el mundo. Cualquier señor con barba ya podría ser esa cara, porque tenía que ser lo esencial para que tú no digas, se parece al panadero, o se parece a... No. Bueno, eso pasa como en la Sagrada Familia, las esculturas que la recogen todo el exterior han utilizado los seres humanos, pero de verdad, el panadero, el no sé qué, para plasmar todo aquello. O sea, esta sí ha sido plasmada con personas humanas. Sí, incluso animales y todo, muy reales. Sí, reales, porque han cogido al vecino, oiga usted, déjeme su cara, déjeme su físico, que lo voy a plasmar. Claro, yo a este señor panadero no lo conozco, pero en aquella época el que pasaba por la calle reconocía al panadero ahí arriba. Pues esto, que aunque Gaudí es un poco el estirar al máximo el arte gótico de la Edad Media, esto no es propio del arte medieval. Ya. Lo subjetivo, la emoción, lo que yo siento, todo eso da igual. Lo que importa es la verdad desnuda, no las subjetividades individuales. Por eso el arte era anónimo en la Edad Media. Porque si una cosa es verdadera, buena y bella, ¿a quién le pertenece? A Dios. A Dios. Por lo tanto, tú eres solo la herramienta que Él ha utilizado. Para que eso se componga. Exacto. Así pues, el arte es anónimo y las cosas son muy esencialistas, muy puras. No son demasiado humanas en su aspecto, por lo menos. Vale. O sea que ya hemos pasado por ese arte en la Edad Media y el arte islámico que te tiene enamorado seguro, cuéntame. Bueno, a mí una de las cosas que más me gustan del arte islámico es su capacidad de plasmar en imagen el ritmo de la naturaleza. Me encanta eso porque son más esencialistas todavía que los cristianos medievales. En el Islam lo que importa es una religión anicónica, no iconoclasta, no quiere decir que destruyan imágenes, hay 4 desviados que ya, sí que... Como en todos los lugares. Pero no, en realidad es una religión anicónica, es decir, prefieren no hacer imágenes porque hay el riesgo de la idolatría. Vale. Luego podemos idolatrar la letra del texto también y la liamos parda de todos modos. Pero es verdad que hay una tentación de idolatría en las imágenes, ¿no? Pues bien, lo que mucha gente no sabe es que ciertas ramas del Islam sí que se permiten hacer imágenes a condición de no rendir culto a esa imagen, simplemente como una ilustración. En el mundo persa, no la ponen en un altar para que la gente con velas, no, eso no. Nada de eso. Pero en cambio en un libro, como en una casa, tú puedes poner una imagen de algún profeta o algo, con el rostro velado o no, pero en el mundo persa, por ejemplo, eso se puede hacer. Hay sitios que no, que prefieren no hacerlo porque se puede idolatrar. Pero insisto, el Islam es mucho más complejo, no es un bloque monolítico, hay 1000 sensibilidades, hay miles de millones de personas que lo viven de formas distintas y además como no hay una autoridad única, como un papa, por ejemplo, en el caso del catolicismo, se presta a muchas tendencias diferentes y sutilezas, ¿no? Y el arte se hace eco. Creo que todavía no se ha deteriorado como si se deterioró el arte cristiano, donde entró demasiado la subjetividad, la emocionalidad y el psicologismo. Ahí todavía es esencialista. En ese sentido entronca perfectamente con el arte del siglo XII cristiano, donde lo divino era el protagonista, no los seres humanos con sus pequeñas cositas. Eso está bien. Y ahora vamos en el orden correcto. Entramos en el Renacimiento. ¿Qué nos cuenta? El Renacimiento fue una llamarada extraordinaria.
al principio, pero creo que luego se pierde. ¿Así? Creo que luego comete algún patinazo, porque el primer y mejor renacimiento es un soplo de aire fresco, es un redescubrimiento de muchas cosas. El antropocentrismo del Renacimiento te lleva a colocar, sí, al hombre en el centro, pero no el hombre carnal, humano, no, es el Dios hecho hombre, es lo divino en el hombre, eso es el centro, y ese es el lugar de la búsqueda. Y ahí aparecen figuras como Marsilio Ficino, como Giovanni Piccola Mirandola, como artistas como Miguel Ángel, donde todo ese neoplatonismo antiguo se convierte en cristianismo y es extraordinario. Y sin embargo, aparecerá el Concilio de Trento como respuesta o reacción, mejor dicho, a la reforma o la revolución de Lutero, cada cual lo llamará como quiera. Y entonces ahí la Iglesia creo que pierde una oportunidad de oro de seguir prosperando en aquel primer renacimiento que fue extraordinario. Luego se pierde. Ahí se nos pierde. Pero Para bueno, mí sí. nos dejan obras como La Última Cena. Bueno, Leonardo es maravilloso, Claro. es un genio, que duda cabe. Bueno, que esto es un lugar común, decir que Leonardo es un genio, ya lo sabemos todos, ¿no? Lo que me interesa de Leonardo es la estela que genera de curiosidad, de aunar ciencia, fe, razón, mística, arte. Eso es lo que me interesa de Leonardo. Es cierto que hoy día no se puede saber de todo, No. y que en aquel tiempo quizá era un poco más fácil, ¿no? Porque no había tantos datos de todo. También te digo que los datos no es conocimiento. Ya. Entonces quizá podemos saber las cosas que importan sin importar dónde y en qué las aplicamos concretamente, ¿no? No hay por qué ser ingeniero, pintor, arquitecto, como lo era este hombre, ¿no? Ya. Pero yo soy más de Miguel Ángel. ¿Sí? Yo creo que me gusta mucho más su actitud. ¿Eh? Y cuando, no sé si has estado ahí en la Capilla Sixtina en Roma, si un día vas, y los que nos están viendo quizá han estado, hay un shock allí. Te cuesta de creer que eso esté allí. Y luego cuando vas a los detalles, ves que él se permitió poner profetas que anunciaban la venida de Cristo, pero entre esos profetas estaban las sibilas, que eran paganas. Es verdad. O sea, el gran descubrimiento de ese renacimiento italiano del siglo XV era que también los caldeos, los romanos, los egipcios, todo eso apuntaba al cristianismo. Sí. Las estancias de Rafael, por ejemplo, que aparece la escuela de filósofos antiguos con Aristóteles y Platón en el centro mirándose, con Hipatia, con Epicuro, con todos esos grandes. Esa pared está enfrente de la importante, que está representada en la Eucaristía y los doctores de la Iglesia y Cristo y los apóstoles, como diciendo, todos esos anunciaban, prefiguraban esto, la venida del Cristo, del Dios encarnado, ¿no? Ese es el renacimiento que me interesa. Luego la Iglesia se vuelve, para mi opinión, y que me perdonen nuestros amigos católicos tridentinos o posconciliares, se vuelve rancia, se vuelve aburrida, se pierden muchas liturgias, se pierde mucha simbología, y para mí eso es un error, porque había una oportunidad de una frescura tan grande que se echó a perder, que es una lástima. Es una lástima, sí. A veces los egos hacen perder muchas cosas. Bueno, sí. Esos son egos que hay por ahí. Y vamos a uno que me encanta, que es el barroco y rococó. Vienen casi de las mismas bases. Yo me quedo con el rococó, pero cuéntame los dos. Bueno, el barroco a veces lo asociamos a cosas muy recargadas, y es cierto en alguna medida, pero hay un barroco muy depurado también. Georges de Latour, por ejemplo, es un pintor francés que hacía unas imágenes, tenemos estas velas aquí, imagínate todas oscuras, esas velas, y solo pintaba lo que permitía ver la vela. Hay una cosa muy íntima y muy bonita que contrasta después con las grandes pinturas barrocas de las iglesias romanas, donde pintaban espectáculos en los techos que son conmovedores, que son emocionantes, pero que para mí no conducen a ningún tipo de mística y a ningún tipo de... No digo la literatura barroca, la literatura sí, pero la imagen barroca para mí es un espectáculo de emociones, pero me cuesta conectar con lo trascendente cuando entro a una iglesia barroca. No así en las góticas, no así en las romanas. Bueno, la tendencia la procedencia son importantes. Lo que te hace vibrar una, a lo mejor la otra no te vibra igual. No. Por lo tanto, te llamará más una que otra, es normal. Y no quiero decir que no me emocione. Yo una buena capilla barroca bien ejecutada, con según qué temas, piensas, wow, qué emoción. Aquí tenemos una en Mataró muy importante. Bueno, Santa María. Muchas cosas en Mataró. Tenemos Santa María, que es muy bonita. ¿Y rococó? El rococó, bueno, el rococó es... El rococó muchas veces dicen que es como la quinta esencia del barroco, pero no. El barroco responde a ciertas cosas,
de poder, de autoridad, de religiosidad. En cambio el rococó es como el canto de cisne de una aristocracia que sabe que se le acaba el chollo. Una aristocracia una época dorada que se le acaba la historia. Sí, porque son nobles que ya no tienen que hacer guerras. ¿Cómo demuestras que eres un aristócrata? Si no es por la guerra, pues tendrá que ser por tu manera de hablar, por tu capacidad de seducir, de convencer, de arquear los dedos al coger los objetos, de vestirte. Sí. No por tu dinero, porque hay burgueses y mercaderas que tienen más pasta que tú. Y no lucen igual. Pero no lucen igual. Entonces tú generas un arte al servicio de tu dignidad de aristócrata. Exacto. Y eso, ese candor, esa especie de bruma, esa atmósfera como de ensueño, empolvado. Exacto, sobre todo esas mujeres empolvadas de blanco que digo yo, sí. mucho, y 2 horas 40 y 50 para vestirse y para desvestirse todo tanto. Pero porque se lo pueden permitir, porque son los aristócratas, son los mejores y conocen lo que ellos llamaban en francés la honnêteté, que era el buen conversar, la capacidad de hacer un chiste muy ingenioso, pero muy sutil a la vez, y todo eso lo plasma el arte pictórico rococó, que casi nunca se aplica a iglesias. No. Bueno, hay alguna en Alemania, sí, por ahí, pero se aplica a los palacios, a las casas privadas. A las formas de ser. Y la forma de vivir. Por ejemplo, el mobiliario que nosotros conocemos es de época rococó. Eso de ordenar en cajones y armarios las cosas se lo permitía a esta gente. Antes tenías un baúl y vale, toma ya. Pero es que ni el rey Luis XIV tenía muebles como tenemos nosotros para ordenar las cosas. Claro. No había un espacio para el comedor. La mesa se movía en función de donde el rey necesitaba comer. En cambio el rococó es la época en la que dicen, no, pues ponemos la mesa aquí. Con un salón para el té, un salón para no sé qué. Sí. O sea, todo tenía su lugar. Eso es fruto del rococó, de la mentalidad aristocrática del rococó. Bueno, está bien, ¿no? El hecho de que vayamos a un restaurante y nos sirvan, y que haya una sombrilla, y no sé qué, somos proletarios de alguna forma viviendo la fantasía rococó. Claro. Bueno, pero está bien, ¿no? También nos lo podemos permitir de cuando en cuando, es muy bonito. Sí, ahora sí. Sí, ¿no? En aquella época a lo mejor no hubiéramos tenido cabida. No, seguramente no. No porque no tengamos arte en el conversar, sino porque las posibilidades... Exacto, y sobre todo las poses, ¿no? Las poses candentes, al ver, cuando pongo la mano, cómo la pongo... Y el juego de abanicos. Uy, yo hubo una época que me interesé por esto. Me encanta. Un día me lo cuentas, porque las señales que se hacían con el abanico, una mujer soltera, una mujer viuda, le estoy diciendo a este que lo espero a las 5, no, que a las 4, porque cambió de idea, y todo esto con un abanico. Sí. O sea, es que era muy interesante, ¿eh? Sí, muy sutil. Sí, o sea, es todo un arte, ¿eh? Desde luego, hemos perdido esa sensibilidad, ahora somos o muy directos, o muy ambiguos. Ahora estoy pensando en nuestro amigo, en Pau, y decía que podíamos hablar sin hablar. Pues oye, si llevamos los abanicos será más práctico, ¿eh? Hombre, sí. Sí, porque claro, y si llevamos un abanico cada uno y nos comunicamos con el abanico, porque a mí no me salía eso de hablar sin hablar, ¿eh? Yo tengo que usar la palabra. No es fácil. No es fácil. Bueno, y pasamos esta época de ponernos bonitos a romanticismo. Seguimos siendo bonitos, pero ahora más dulces, más... ¿Cómo va? Bueno, el romanticismo tiene la capacidad de transformar la naturaleza en un escenario de las emociones del artista. De cómo lo ve el artista y lo vive y lo transmite, ¿no? Como si proyectara su emoción en lo que hay fuera, y cuando lo de fuera lo pinta en el lienzo, por ejemplo, lo ha convertido en un paisaje emocional o místico o lo que sea. También el romanticismo se adentra en vericuetos más oscuros como el nacionalismo, ¿no? Es el momento en el que las naciones o los estados buscan sus raíces en alguna antigüedad mítica, y entonces ahí el arte tiene algo que decir y repiensa el pasado y lo va construyendo, forjando un relato fantástico y fantasioso a veces, que es interesante pero que ha falseado muchas cosas, ¿no? Que se han tomado como literales. En todo caso... Ha sabido venderla. Sí, el arte sirve para vender también cosas. Exacto. Cuando dicen que dato mata relato, no es cierto. O sea, empíricamente sí, los datos son los datos, pero quien controla el relato es el que acaba configurando la realidad. Es que la realidad... Para mal muchas veces. Para mal o para bien, esa realidad que tú te estoy vendiendo, que tú me estás comprando y te estás creyendo, es la que va a configurar el mundo. Sí. Y entonces, bueno, pues oiga, los políticos que tenemos en la actualidad son todos unos grandes mentirosos. Y todos lo sabemos, pero se siguen votando. ¿Por qué? ¿Porque nos gustan sus mentiras? Pues será por eso. Yo te diría algo más. Son artistas, son orfebres de la mentira. O sea, hay que tener mucho arte para mentir. Sí, y acordarte de que mientes, es lo que has dicho ayer. Sí, pero
es magia negra, en el fondo, pero no deja de ser magia. O sea, hay que saber hacerlo, ¿no? Y luego nosotros somos responsables de dejarnos deslumbrar o no por eso. Porque además no tenemos grandes políticos preparados con carrera que sepan lo que están trabajando. Solo falta ver que Estados Unidos ha vuelto a ganar quien ha ganado. No lo entiendo. A lo mejor la otra no estaba tan preparada, no tenía amigos tan competentes y tan potentes y ganó el que ganó, pero ahí estamos. Bueno, es un juego de máscaras donde... Y mucha magia negra han hecho, ¿eh? Sí, seguro. Pero a veces lo hacemos sin darnos cuenta. O sea, una propaganda electoral que no es verdad, que es solo seducir las mentes o los corazones, eso es magia negra. Tengo un amigo, mi amigo Mijael, a quien deberías conocer. Pues me lo presentas mañana. Él explica muy bien estas cosas. Me encanta. Es un tipo muy interesante, además, con un perfil incluso biográfico súper profundo e interesante, y su práctica artística y espiritual también vale mucho la pena. Ah, sí, sí. Ya te lo presentaré. Bueno, me lo voy a perder, y lo presentaré a ustedes. Desde luego. Pero en todo caso, volviendo al romanticismo, también dio la oportunidad de demostrar que el arte podía ser una práctica espiritual. Y eso es algo que en nuestra época todavía tiene validez. Sí, está Desde bien, luego. me gusta, te lo compro. Y ahora vamos a la parte más dura, al realismo. ¿Cómo sentimos el realismo de las cosas? Bueno, el arte también tiene la vocación muchas veces de denunciar cosas o de describir meramente, pero siempre subyace algo de denuncia, ¿no? Entonces el realismo sirvió para que el público en general, las gentes, supieran de verdades y realidades que eran muy duras, históricas, sociales, políticas, y aún tenemos mucho de esto, ¿no? Aún tenemos esta voluntad realista. Pero también te diré que la realidad es una construcción, porque incluso una foto, que es más real que una foto, ¿no? Yo cojo esto. Pero claro, si lo saco de contexto, si en vez de mover la cámara aquí y la muevo un poco más allí y obvio tal cosa que está aquí, lo que te enseño es verdad, claro, pero he obviado un detalle intencionadamente. Por lo tanto, el realismo no es tan real. No, eso es como una amiga que ella decía y dice, yo nunca miento, yo no miento, pero no digo toda la verdad. Bueno, es una Esto forma. es lo mismo, es un realismo, ella no está mintiendo. Tú no estás enseñando todo lo que el plano te da, le enseñas una parte de ese plano y le estás vendiendo esa parte, pero a lo mejor la otra parte que tú has escondido es la más interesante. Sí. Pero a ti no te interesaba mostrarla, y eso es lo que nos está haciendo el realismo, ¿no? Sí, creo que es parte de una voluntad muy noble, pero a la vez hay construcción, hay diseño, es una realidad editada. Bueno, hoy en día muy normal, todo está editado. Sí, por supuesto. O sea, hoy en día estamos ahí. Y las cosas simbólicas, sí, ahí me encantan. Es que justo después del realismo y del neoclasicismo, de una época como muy racional, etc., el romanticismo es como un tomar aire fresco, y el movimiento simbolista también. Son periodos en donde no se puede vivir tanto en lo real, cotidiano, de denuncia y tal, sino que hay una necesidad de espiritualidad, de interioridad, de explorar los sueños, lo que imaginamos, lo que fantaseamos, lo que pudo haber sido. Los seres humanos somos también esa dimensión, y el simbolismo, el movimiento simbolista, explora eso, diciendo que es más real lo que veo al cerrar los ojos que lo que veo con Pues también es verdad, estoy de acuerdo contigo. Después de haber procesado el curso que hicimos, están en esta línea. Yo creo que sí, y mucho de lo que estas gentes pintan, y lo veremos en futuros cursos que haremos allí con Pau, con nuestro amigo Pau, veremos que muchos artistas del movimiento simbolista pintan desdoblamientos, pintan sueños, pintan o hacen poesía o obras de teatro basadas en experiencias que no son ordinarias. Claro, que son las más bonitas, ¿eh? Sí, también se drogaban mucho, ¿eh? También es verdad, porque yo cuando veo las cosas que ha hecho Dalí, ahora que lo he comprendido, sobre todo vas al museo en Figueras y ves su obra, dices, es que es un gran artista. Pero hay momentos que pensaba, este hombre no sabe pintar, porque las cosas que hacía y tal, pero después lo ves y dices, no, sí, lo que pasa es que se iba mucho con lo que se tomaría por el medio. Bueno, el caso de Dalí en particular, que fue, hoy he soñado con Salvador Dalí. Ah, mira, por cierto, he soñado algo sobre Dalí, vinculado con mi abuelo y un libro, etcétera, muy interesante. Y no, ahora no lo vas a contar, porque lo vas a contar en un próximo programa. Ah, vale. Tú sabes que a mí me encanta que no lo cuentes todo, hagamos el juego, pero acuérdate de ello, porque te lo voy a preguntar dentro de poquito. Digamos solo que Dalí era de los pocos surrealistas que ni siquiera bebían mucho.
Él tenía una droga interna, yo creo, que ya le... Sí, él insistió mucho en esto, incluso en los años 60, cuando el LSD y todo esto estaba de moda. Él dice que no, dice en absoluto, ya me basto a mí mismo. Yo me lo creo, pero yo quiero que me cuentes el sueño después. Pasamos del simbolismo y al surrealismo. Ahí estaba Dalí en esta historia. Entonces, al cubismo, cuando empezamos a usar las formas puras y duras. Sí, el cubismo es un movimiento interesante en lo intelectual, pero a mí no me seduce demasiado. Me parece muy analítico, como un ejercicio matemático de presentar la realidad en diferentes planos simultáneamente. Eso tiene mucho de interesante, pero creo que es tan árido y tan analítico que acabas por darle la espalda, al menos en mi caso fue así. Me interesan más los iconos bizantinos, donde hay una técnica de presentar varias cosas a la vez, pero de otra manera. Me explico. Un icono bizantino, de donde están los cubistas intentando aprender algo, estas gentes de la iglesia ortodoxa, griega, rusa, sabían pintar no con el punto de fuga típico nuestro, no como los cubistas, sino que tú, el espectador, eres el punto de fuga y tú eres mirado por la imagen. Y tú como punto de fuga ves una imagen que te mira. Y ahí ocurren cosas visualmente muy poderosas que creo que los surrealistas y los simbolistas y los cubistas también intentaban imitar, con un problema en el caso del cubismo, que es su falta de espiritualidad. Era pura materia dura. Bueno, tendrían una cierta espiritualidad, pero los surrealistas, no todos, pero la mayoría eran huérfanos espirituales. No es que no tuvieran interés en el espíritu, es que hacían la primera parte del camino, pero creo que se perdían, porque no había una fe tradicional que los llevara a cultivar esta historia. Creo que no, hay excepciones, por supuesto, pero en general creo que no. Seguimos y vamos a la parte expresionismo, ¿no? O sea, que reflejaba las angustias de la existencia, expresaban todas las realidades puras que venían de este cubismo o no tenían nada que ver. No, vuelve a ser una especie de romanticismo en el fondo, pero diferente, más angustiado y creo que de nuevo es por la falta de espiritualidad sólida. Esa desesperanza, ese malestar, creo que tiene que ver con una orfandad espiritual, ¿no? Que no era tan grave en otros movimientos, pero la época del expresionismo ya se empieza a prestar a todo tipo de desastres, de sinsentidos, ¿no? Si ya la industrialización de hacía décadas, siglos incluso, empezaba a ser problemática, imagínate en el siglo XIX-XX cómo va avanzando eso y cómo es a mediados del XX. Ahí ya es un desastre en realidad. Es un desastre. Y eso provoca angustia y el arte puede ayudarnos al menos a sacar esa angustia o parte de ella. Si ha servido para esto, ya lo damos por válido. Y para ganar mucho dinero también, porque aquí hay mucha gente frotándose las manos con estos movimientos. Hay que recordarlo, el arte se vende. Sí, hay que matizar las verdades, y esa es una verdad real. ¿Y el pop arte o minimalismo, dónde lo encajas? Son movimientos de vanguardia que tienen su interés intelectual, pero para mí son juguetes. Bueno, posiblemente. Sí, está bien. Qué bien Andy Warhol. Qué bonito. Hay quien lo quiere revestir de un aura de mística, de denuncia social y no sé qué. Posiblemente esté ahí, pero yo no lo sé ver. Yo tampoco, ¿eh? El minimalismo... Bueno, a lo mejor es la práctica. Aquí no hay nada minimalismo en lo que tenemos delante, pero si vas a la parte oriental verás que los japoneses, o porque no tienen espacio en sus casas, todo es muy, muy minimalista, ¿no? O sea, muy pequeño, muy reducido y muy así. Sí, bueno, un minimalismo tradicional sí que es interesante, una cosa muy depurada, como los monasterios del Cister, por ejemplo. Eso es un cierto tipo de minimalismo, con muchas licencias, pero es un minimalismo. Pero sí, el arte japonés, que duda cabe, también es minimalista, pero creo que aquí van por una cosa de hemos atiborrado tanto ya de cosas del arte. Está todo tan cargado que vamos a descargar, ¿no? Si te fijas, es un movimiento pendular. Los comentarios que vamos haciendo sobre estos movimientos son péndulos que se mueven. De aquí muy fuerte, muchas imágenes, mucho color, ahora lo de puro. Mucho ateísmo, ahora espiritualidad. Demasiada espiritualidad, racionalismo y realidad. Es un péndulo. Sí, es verdad. Está muy bien definido, ¿no? Y bueno, y hoy este arte que puede entrar hasta dentro de lo que es el arte digital, ¿tú cómo lo ves? Yo soy una persona muy
rancia, ¿no? desde cierto punto de vista, me dirían que soy muy rancio. Pero a mí hay muy pocas cosas en el panorama actual artístico que me interesen. Me refiero a cosas grandes, cosas muy bien financiadas, cosas muy importantes que me interesen. Creo que hay pequeños artistas haciendo muchas cosas súper importantes en el fondo, pero en general lo que vemos en Arco o lo que vemos en otras propuestas, sí, o bueno, en bienales de todo tipo, a mí me da o pereza o me indigna. Muchas veces hay un discurso muy potente que ampara la obra de arte, pero claro, una obra de arte que necesita de tanto discurso para justificarse a sí misma es sospechosa. Sí. Nadie es insensible a la belleza, aunque tú seas un cateto que no sabes nada, pero tú ves una obra de arte en mayúscula y hay algo en tu corazón, en tu mente, incluso en tu propio cuerpo, que dices, wow, aquí hay algo que me interpela, que no sé lo que es cierto, pero me conduce a algo. En cambio, cuando tú ves una banana atada con una cinta de esparadrapo ahí en una pared... A mí no me conduce a ningún sitio. Tú piensas, ¿quién se está forrando con esto, lo primero? ¿Quién está blanqueando dinero con esto? También. Y preguntas de ese tipo. Al final, y esto casi podría ser una conclusión, ¿no? Es el cuento del rey que va desnudo. Nadie se atreve a decir que el rey va desnudo para no parecer ignorantes o catetos. Pues sí, y todo el mundo admira el plátano. Claro. Porque somos muy entendidos en arte. Claro, fíjate qué maravilla, ¿no? Oye, visto, pero es que si te lo miras ahí a contraluz, tiene otro tono, ya no es amarillo, es verde. Bueno, ¿y cuántas anécdotas hay de cosas que se han quedado en salas de exposición que uno no sabe si es que se ha quedado ahí un cargador o una escoba? O la han puesto a propósito. Que, a ver, eso hay que reconocerlo. El arte contemporáneo tiene la virtud de invitarnos a mirar más allá de nuevo las cosas y cuestionarnos lo evidente. Es cierto, yo tuve un profesor de arte contemporáneo, Miquel Molins, que fue creo que director del MAGBA el primer año que lo abrieron. Un tipo interesante con el que no comulgo en casi nada, pero que me sirvió para aprender un montón de cosas en el primer año de carrera. Y él creo que iba citando a un escritor del siglo XIX, principios del XX, nos decía que, nos decía que el arte no es algo diferente de la vida. El arte es una manera de mirar la vida, de mirar la realidad, una manera renovada. Y el artista es el que posibilita esa mirada nueva. Creo que estaba parafraseando a Marcel Proust, si no me equivoco. Entonces eso a mí me sirve para decir, bueno, si mirar una escoba me motiva, pensando que está en una exposición, da igual porque luego veré otra escoba en mi casa y a lo mejor me hago algunas preguntas, ¿no? Y te va a contestar y todo. Sí, como diciendo, cógeme ya y limpia esto que está muy sucio. Ya te toca. O no, o al revés, o veré una axialidad de madera y me recordará no sé qué, pero eso no puede valer 50.000 euros. Eso es como... Esa es la cosa. Eso es como una vez que dicen por ahí que en una exposición importante, pues un colegio dijo a los niños de 3 y 4 años, vamos a pintar, y los niños ponían la mano, ponían cosas, y después el cuadro enorme los pusieron allí, aquella sala de arte tan importante. Todo el mundo paraba y se estaba así 2 horas. Y oye, y veían maravillas. Oye, el artista es muy bueno, ¿eh? Porque mira lo que ha conseguido, porque todo el mundo tenía una forma de crítico de arte muy sabida. Sí. Y al final cuando descubrieron la verdad que lo habían hecho niños de 3 y 4 años, se le caía la cara. Claro, pero esa es la... ¿Cómo te diría? En realidad no es que esté mal que miremos durante 5 horas una pintura que ha hecho un niño o un grupo de niños. No, pero hacerse importante sabiendo de arte, eso es lo malo. Eso es lo malo, que se te cae la careta y te das cuenta que simplemente era un ejercicio de pseudoerudición. O sea, yo por ejemplo ahora estoy en un espacio que la cámara no lo enseña, pero hay muchos objetos, hay libros, hay imágenes, hay colores. Si yo me tomo la libertad de mirarlo desde esa forma nueva, renovada, que decía este profesor de arte contemporáneo, ya está bien, no tengo por qué ir a un museo a hacerlo. Si el museo me ha servido como una invitación para hacerlo luego en mi vida cotidiana, está bien. Genial. Lo que no quiero es que nos engañen con discursos que son bajas mentales, que al final no nos llevan a ningún lado y solo alimentan la vanidad del artista. Exacto, y el bolsillo de paso, ¿no? La cuenta bancaria. Hay que blanquear mucho dinero. Hay que blanquear. Bueno, hemos llegado a este final que siempre nos cuesta llegar al final porque estamos muy entretenidos conversando. Os prometemos más y muy pronto. Gracias por estar y ustedes por seguirnos. Muchas gracias, hasta otra. Hasta otra.